sacar tiempo para escuchar gente muy importante que sabe de muchas cosas que a la Corte le interesan y que a todos nos interesan, pues por nuestro trasiego ordinario, por los temas que a diario vemos. Nos acompaña hoy el profesor Jean-Philippe Delosier. Su tema, Internet y democracia, interacción y estimulación. Nos es muy grato darle una bienvenida al profesor Delosier, a quien tuvimos oportunidad de conocer hace unos meses en Ciudad de México, con ocasión de la jornada electoral en ese país. El profesor Delosier se mueve en esos temas. Es doctor en Derecho Comparado de la Universidad de París I, Panteón de Sorbona, profesor de la Universidad de Lille, director científico del Fórum Internacional sobre la Constitución y los Estudios Políticos, autor del blog La Constitución Decodificada, y director científico de la revista Juris Doctoria, revista de estudios jurídicos de doctorado. Pues para la Corte Constitucional, profesor Delosier, es un gran placer tenerlo entre nosotros. Estos temas pues son los temas actuales y permanentes digamos, de la democracia de hoy, de la democracia digital. Y pues escucharlo a usted, que es con toda seguridad un universitario que vive dentro de esa dinámica, pues para la Corte es un gran placer. Doctor Rojas me dijo que quería hacer una presentación o por lo menos una bienvenida. Doctor Rojas, como vicepresidente de la Corte, digo yo presidente en funciones porque nuestra presidenta está fuera de la ciudad en el día de hoy cumpliendo compromisos sobre estas mismas temáticas. Gracias, magistrado Fernando. Internet y democracia, interacción y estimulación. En una democracia tal vez los elementos esenciales, elementos sin los cuales no podría jamás uno decir que haya democracia, es la libertad de expresión y la independencia de los jueces. Si no hay libertad de expresión en una sociedad y si no hay independencia de los jueces, definitivamente uno puede hablar de cualquier cosa menos de democracia. Es muy importante entonces para nosotros la invitación que nos ha hecho nuestra presidenta de la Corte Constitucional, la doctora Gloria Ortiz, y el despacho del doctor José Fernando Reyes a la conferencia que tiene como tema central el que acabamos de decir, el tema de el Internet y la democracia. Estamos en compañía del profesor Jean-Philippe Delosier, doctor en Derecho Comparado de la Universidad Universidad I, Panteón Sorbonne, profesor de la Universidad de Lille, director científico del Foro Internacional Sur de la Constitución de las Instituciones Políticas, autor del blog La Constitución Decodificada y director científico de la revista Juris Doctoria. Juris Doctoria. Revista de Estudios Jurídicos de Doctorado. Nos honra el profesor Jean-Philippe con su presencia. Creo que debemos aprovecharlo. Están en este momento en manos de la Corte Constitucional temas muy complejos en torno precisamente al tema de las redes y lo que las redes ocupan en el punto de la libertad de expresión. Es para nosotros una gran oportunidad la que nos brinda el despacho del doctor José Fernando Reyes, tan acuciosamente dispuesto a llenarnos de buenos argumentos y elementos de juicio. Total que bienvenido, profesor Jean-Philippe, y repito, es para nosotros un honor tenerlo en la sala de la Corte Constitucional. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Antes de empezar, quiero advertir que tenemos un problema importante, es que no hablo español. No hablo español porque nunca lo aprendí. Como el doctor Reyes lo comentó, nos hemos encontrado en México. Y pasa que llego frecuente en América Latina porque me gusta mucho, es mi segunda vez en Bogotá y espero no es la última. Y solo por este viaje he aprendido el español. Tengo un pequeño ventaja que es que estoy italiano también de origen y que hablo el italiano como el francés y que el español y el italiano son muy parecidos. Solo para decirme que puede ser que hay errores en mi vocabulario, que quizás hay palabras que invento que pues que la entendéis, pues que no,
Cualquier cosa que no se entiende, por favor, me avisa inmediatamente. Claro. Eso es el primer comentario. El segundo es que quiero agradecer mucho a mi amigo el doctor Reyes por el invito, al doctor Roja para la representación de la presidencia de la Corte, por darme la bienvenida en esta Corte Constitucional. Es la primera vez que ingreso en este edificio del Palacio de Justicia. El señor que me acompañó me comenté la historia de este palacio y el evento del 85 que pasó acá. Esperamos que no nos pasa algo así hoy. Ojalá. Hay otros incendios, pero no es. Sí, hay otros incendios, hay otras cosas. En París hemos tenido un incendio importante que no estaba una agresión, pero que marcó mucho la historia de París hace 2 semanas. Entonces, muchas gracias a ustedes por el invito y por darme la palabra sobre este tema de Internet y democracia, interacción y estimulación. Internet es algo que parece y que es sin fines, sin límites y sin fronteras. Con Internet se puede ir por todos lados, se puede ser conectados con todos, sin fines, sin límites y sin fronteras. O casi. Hay unas fronteras, unos límites que pueden introducir algunos estados, en particular estados que quieren controlar cómo se frecuenta la red de Internet. Pienso en particular a la China. Pero en general, Internet es sin fines, sin límites y sin frontera. El derecho es un fenómeno de limitación. No se puede imaginar algo legal que sea sin límite, porque cuando se pone una norma jurídica es para limitar el comportamiento humano, para decir lo que respecta el derecho y lo que no lo respecta. Aunque se va a imaginar una sola norma para todo el mundo que dice se puede hacer todo lo que se quiera, entonces una norma que no pone límite, pone una limitación, porque se puede comportarse así hasta que haya esta norma. Si la norma cambia, no se puede comportarse así más. Se puede comportarse así hasta que estamos en el sitio de validación de esta norma. Si salimos de donde esta norma es válida, no somos conectados con esta norma. Entonces, el derecho es necesariamente un fenómeno de limitación. Un fenómeno de limitación, un fenómeno que tiene frontera, porque la área de validación del derecho es limitado con los estados o con un espacio regional, quizás aunque internacional, pero eso vale para el planeta Tierra. Si se sale del planeta, no es tan fácil, pero cada día más fácil. El derecho tiene fronteras. Así que Internet y el derecho parecen completamente contrarios, que no se pueden acordar. Pero es necesario acordar. Por supuesto, porque Internet es sin límites, sin fronteras, sin fines. Se necesita poner límites en el uso de Internet. Y en particular con el tema de la democracia. Para desarrollar este tema de Internet y democracia, ¿cuánto tiempo tengo? Más o menos. 1 hora. Voy a analizar 3 temas. Primero, la teoría, en particular la soberanía digital. Segundo, la práctica, es decir, el ejercicio del poder con Internet. Y tercero, los límites, con una focalización sobre el tema de las fake news.
las noticias falsas. Empezamos con la teoría, la soberanía digital. En francés decimos también la soberanía numérica, souveraineté numérique, porque lo que es digital es numérico, numerizado. Es un concepto bastante difícil de definir en derecho, por la misma razón que Internet y derecho son contrarios. Pero la soberanía digital es un término, una noción que es utilizada frecuente en el vocabulario de los juristas, de los políticos, para decir que no se sé bien, pero la idea sería o de controlar Internet, este fenómeno sin límites, sin fines, sin fronteras, o de introducir el digital en el ejercicio de la soberanía. Al nivel teórico, el concepto de soberanía digital parece facilitar una nueva análisis del derecho y del Estado. Vosotros seguramente conocéis a un teórico, un profesor de Derecho Constitucional, de Teoría del Derecho, que se llamaba Hans Kelsen. Kelsen es el padre fundador de una teoría que se llama la jerarquía de las normas, la pirámide de las normas. La jerarquía de las normas, segundo de Kelsen, dice que el orden jurídico es organizado, es ordenado, que hay varias normas, que todas son conectadas y que la norma inferior tiene... Tengo que hablar en el micrófono. La norma inferior tiene validad, mejor así. La norma inferior tiene validad porque está producida a segundo de las condiciones ponidas en la norma superior. Así, las leyes son inferiores a la Constitución porque están producidas por las condiciones que están establecidas en la Constitución. Es la Constitución que dice que la ley está votada por el Parlamento, promulgada por el presidente, cómo se vota la ley, etc. El reglamento de aplicación de la ley, lo mismo, tiene su validad porque es producido a segundo de las condiciones que están establecidas en la Constitución y en la ley. Esta es la teoría de Kelsen. Esta teoría, que fue propuesta en los años 20, 30 del siglo pasado, 1920-1930, tiene o es presentada hoy como teniendo varios límites, que no es capaz más de describir el fenómeno de interacción normativa que conocemos hoy en el mundo, en particular en Europa, pero en América Latina también. Porque no hay solo los estados hoy, hay el derecho internacional. Eso lo había ya cuando Kelsen escribí la teoría pura de las normas del derecho, pero hoy hay aún más derecho internacional con un efecto aún más directo en los estados por los ciudadanos, por los individuos en los estados. Hay normas sobre los derechos humanos, hay cortes internacionales con posibilidad a los individuos de llegar directamente a las cortes internacionales, hay las normas internacionales que deben ser aplicadas en los estados si el individuo lo pide. Todo esto no lo había en esa manera cuando Kelsen escribió.
Y por eso, en particular en Europa, donde seguramente es el lugar en el mundo donde hay lo más interacciones normativas, porque no hay los estados, hay la organización misma de los estados internos, pero además hay la Unión Europea, hay la Corte de los Derechos Humanos, hay el Espacio Económico Europeo, hay la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, hay la Organización del Tratado del Atlántico Norte, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de organizaciones internacionales que concernen a Europa que es increíble. Y no todas, pero varias, tienen normas con aplicación directa de las cuales pueden aprovechar los individuos. Entonces, en particular en Europa, el modelo piramidal de Kelsen es cuestionado y se intenta demostrar que la pirámide no está además de pie, se cae. Y hay una teoría en particular que propone describir el derecho no como una jerarquía, como Kelsen, pero como una red. Que no hay más interacciones verticales, pero que las interacciones son horizontales. Y esta teoría se llama de la pirámide hasta la red. Son profesores de Bélgica en particular que desarrollaron esta teoría, porque dicen que el modelo piramidal hoy no permite de dar cuenta él mismo de la complejidad creciente de la realidad jurídica, porque se pone, su principio, su base es de simplicidad demasiado grande. Y estoy leyendo porque es una citación. Para presentar esa teoría de la red hay 3 hipótesis. Primero, sin desaparecer, la jerarquía demuestra sus límites y la subordinación de una norma se pone por el lado y no hay subordinación más, pero hay coordinación entre las normas y colaboración entre los órganos. No hay, por ejemplo, una ley interna, una constitución interna y la norma europea, que son jerárquicamente organizadas. Hay todas que van a colaborar y no es la norma europea que se aplica hasta que no se puede aplicar más, luego la Constitución porque le es subordinada, luego la ley, etcétera, etcétera. Todas se aplican en el mismo tiempo por cuanto se deben aplicar y colaboran. Y los órganos, en particular los jueces, tienen que elegir una solución para permitir que todas las normas se puedan aplicar en el mismo momento. Y por eso los jueces necesitan que colaborar con un diálogo de los jueces, así lo llamamos, para permitir que las normas se pueden aplicar en modo pacífico, sin conflicto. Así, segundo elemento de esta teoría, sin perder todo su sentido y de la jerarquía, esta verticalidad viene a ser relativizada, que se necesita a veces de cambiar la verticalidad, no de arriba hasta abajo, pero de abajo hasta arriba.
Y eso consigue al tercer elemento, que no hay más la pirámide, pero que todo se acabe a reverso y que hace un círculo que de venta se vuelve en una red. Con varios sitios de producción de derecho, que no es solo un sitio como el poder constituyente, el parlamento, el gobierno. La Unión Europea, con los Estados miembros, la organización interna de los Estados miembros de la Unión Europea, los órganos de estos Estados miembros y los órganos de la Unión Europea, todos conectados, es el mejor ejemplo para demostrar eso. Así que Internet, que es mismo una red, podría ser pensado en esa dinámica y ayudar a comprender y a analizar ese nuevo modelo de la construcción del derecho, muchísimas gracias, de la construcción del derecho, porque no es más jerarquía, no es más limitación, no es más frontera, es todo juntos para un objetivo. Pero con esa teoría, esa teoría de la red, con la cual estoy bastante crítico, tenemos un problema. Es la de la validad. ¿Validad, correcto? Validez del derecho. ¿Cómo podemos saber que el derecho es válido? Que tenemos que respetarlo. ¿Cómo podemos saber que hay una norma? Cuando ingresamos acá no hay, pero cuando ingresamos a una aula, a veces hay algo con un diseño que parece un cigarrillo, que es así. Vemos que es una norma que dice que acá no se puede fumar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ese señal y un diseño de un niño que va a hacer en el muro la misma cosa, que pero no es una norma porque el niño, cuanto se sabe, no puede producir una norma? Y sabemos que la una es una norma, la otra no, por el circuito de producción normativa, que es exactamente la jerarquía de las normas. Así que la validez del derecho es explicada por esa teoría de la jerarquía de las normas. La teoría de la jerarquía de las normas no tiene otro objetivo que explicar cómo el derecho, cómo las normas son válidas. Con la teoría de la red, que propone de simplificar la organización jerárquica del derecho, lo vuelve más difícil de comprensión, porque a la pregunta ¿cómo el derecho es válido? No propone ninguna respuesta, ningún contesta. Es válido porque los órganos acten así. Y luego otra pregunta, ¿por qué acten así esos órganos? ¿Cómo? ¿Dónde tienen la habilitación? En otra norma. Y esa otra norma, ¿cómo es válida? O se renuncia a la teoría de la jerarquía del derecho y no tenemos la contesta a esta última pregunta, o tenemos que volver a la teoría de la jerarquía para explicar cómo ese derecho está producido. Entonces, proponer la teoría de la red como alternativa al modelo pirámide no introduce simplificaciones, pero solo más complicaciones, porque no propone respuestas a preguntas fundamentales. Luego que
superar el modelo piramidal, se podría superar el modelo del Estado. Hoy tenemos una organización internacional que está basada, fundida sobre el modelo estatal. Todo empieza con el Estado, y esto desde el siglo XVII en particular. Pero en esa misma dinámica de interconexión normativa, nos damos cuenta que hay nuevos actores en el mundo normativo. Hay las organizaciones internacionales, que siempre son más importantes con las normas que producen y también con el número que son. Siempre hay más. Casi cada día hay una nueva organización internacional. Y no solo hay las organizaciones internacionales, hay también los actores económicos. En particular, las grandes empresas internacionales. No sé si se usa acá la palabra de GAFA. ¿GAFA? ¿No? GAFA es Google, Apple, Facebook, Amazon. Los 4 más grandes empresas de todo el mundo con el más grande capital, que generan los más dinero en todo el mundo. Ese 4, GAFA, a veces se dice GAFAM para incluir Microsoft, pero Microsoft muy pequeño en comparación con Google, Apple, Facebook y Amazon. Tienen un capital que ahora no conozco los números exactos, pero que es más grande que muchos estados reunidos. Así que tienen un control sobre la situación internacional. No es que producen derecho como una norma internacional, pero cuando dicen algo, cuando actan, hay una influencia. En particular en el tema de Internet, Google, todo Internet. Apple es computadora y conexión Internet. Facebook, todo Internet. Amazon es hacer comercio con Internet. Entonces, todo una red conectada, y eso permite que sea por todos lados en todo el mundo. Acá seguramente todos tenéis un conto Facebook. ¿Quién no tiene? Yo tampoco. Yo tampoco no tengo un conto Facebook. Pero son muy pocos. A la fin de la semana pasada, Mark Zuckerberg, el director de Facebook, fue recibido en Europa, y en particular por nuestro presidente francés, Emmanuel Macron. Fue recibido como un jefe de Estado. ¿Cómo se fue? Quizás no Trump, pero por seguro se viene el presidente de Colombia. No se va a hablar de la visita del presidente de Colombia como se habló de la visita de Zuckerberg. A la fin del tema de hoy hablaré de las noticias falsas, que es un tema muy importante para la democracia, en el cual Facebook tiene una posición fundamental, porque las noticias falsas son conectadas, son vinculadas con Facebook. No solo, pero antes de todos, con Facebook. Así que cuando ese GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, dicen o hacen algo, hay consecuencias en la esfera política y normativa. Y Internet permitiría de sorpasar, de superar ese modelo estatal que hoy nos da
cuenta de la realidad política y jurídica, porque no hay solamente el Estado. Internet permite de conectar a todos, los estados, los representantes de los estados, la población de los estados, los otros órganos políticos que no son estados, sean de nivel inferior o del nivel superior, las organizaciones internacionales, los órganos, como los jueces, sean nacionales o internacionales, y las empresas económicas de vuelo internacional como los GAFA. Pero, de nuevo, tenemos un problema teórico, que es la identificación de los actores, del punto de vista del derecho. No hablo ahora ni de economía ni de política. La pregunta no es de determinar cuál son los órganos que tienen una importancia en el mundo. La pregunta es de saber, de nuevo, cómo se crea, cómo se produce el derecho. Y por eso todo arranca con los estados. Si no hay los estados, no hay Facebook, no hay Apple, no hay Google, no hay cualquier cosa. Y no digo necesariamente los Estados Unidos, digo en general. Para poder existir como empresa, como sociedad comercial, necesitan un cuadro jurídico que los da la vida jurídica. Y desde el momento que tienen la vida jurídica, pueden tener una vida económica. Pero si no tienen una vida jurídica, no pueden tener una vida económica, porque es del derecho que los permite de proponer un servicio a ustedes y de poder vender iPad, iPhone, etc. Entonces, volvimos de nuevo al modelo estatal. Por eso, la soberanía digital, pensada como un nuevo modelo de analizar el fenómeno legal conectado al fenómeno de Internet, incluyendo todos los actores y llegando a sea una red, sea un modelo de pensar el derecho sin el Estado, no me parece una teoría que se puede fortalecer, porque no propone respuestas suficientes a las preguntas fundamentales, o además la pregunta fundamental, de dónde viene el derecho, cómo es válido el derecho. Entonces necesitamos que analizar la soberanía digital no como una dominación sobre el derecho, pero más como un apoyo para aplicar, quizás producir el derecho. Y con eso vuelvo al segundo punto, que sea la práctica, el ejercicio del poder con Internet. Porque la palabra soberanía digital se usa también para hablar del fenómeno que en el ejercicio de la soberanía se usa el fenómeno digital. Voto electrónico, control de los gobernantes con el uso de Internet. Son varios ejemplos que voy a usar. Por eso
Internet parece ser una facilitación, exactamente porque permite de conectar a todos con todo. Y sabemos, creo, en América Latina también, pero en el norteamericano, Estados Unidos de América, Canadá, en las democracias occidentales, conocimos lo que llamamos en general una crisis de legitimidad, una crisis de representación, que se traduce o que se ve, primero de todo, con la abstención. ¿Abstención? ¿Correcto? El hecho de que hay personas que no van a votar. Y claro, cuando hay un presidente que tiene la mayoría absoluta de los votantes, pero los votantes son menos del 50% de las personas que pueden votar, el presidente o el parlamento no tiene la misma legitimidad que si el 80 o el 90% del pueblo se fue a votar. Y eso es un fenómeno muy común en Europa, en el norteamericano y por cuanto sé en América Latina también, aunque no sea en la misma proporción todavía. Esa crisis de legitimidad llega a una protesta contra los gobernantes. Al momento que son elegidos, tienen la legitimidad de la elección, que pero inmediatamente falta. Falta porque no son elegidos por la mayoría, son elegidos por la mayoría solamente de los votantes y no de todos. Así que hay más gente que no los votaron que gente que los votaron. Esta protesta que empieza casi inmediatamente después del voto, ahora hablo en general, no tengo un ejemplo en particular en la cabeza. Esa protesta que empieza casi inmediatamente después del voto, o quizás después unos meses, llega a una protesta general contra la política conducida por este gobierno, contra el poder en general, diciendo que no satisface lo que el pueblo espera y se vuelve en una protesta general contra el sistema. Se vuelve también contra una protesta, no solamente contra el sistema, pero contra los representantes del sistema, que son los elegidos, los políticos. Y cuando además hay políticos que no se comportan exactamente como se podría esperar, con honestidad, con sinceridad, en modo ejemplar y todo, eso también son argumentos para permitir que la protesta crece. Cuando hay un ministro que se desencarga de las finanzas y que después, unos meses de su cargo, el pueblo se da cuenta, porque hay un periodista que lo dice, que ese ministro de las finanzas tiene contos escondidos en Singapur o en Suiza, con mucho dinero, que nunca había declarado en Francia, es un ejemplo preciso en Francia, evidentemente no da confianza al pueblo en la clase política. No sé si se escuchó de ese fenómeno, de ese ejemplo acá en Colombia, pero estaba un ministro del gobierno, antes el gobierno Macron,
que en el 2012 Jérôme Cahuzac se llamaba, el caso Cahuzac, que estaba en cargo de las finanzas y que se descubrió que tenía contos en paraíso. Exactamente, gracias. Una de las soluciones a esta crisis de la democracia, de legitimidad, sería de ayudar la democracia con Internet. Primero de todo, para facilitar el voto. Si se puede votar en modo electrónico, desde casa, por ejemplo, se imagina que será más fácil para la gente de votar y así facilitar la participación y a bajar la abstención. Pero no hay solo el voto electrónico. El voto es la primera parte, pero luego hay la designación, la elección de los representantes y después tienen que que conducir una política. Y en este conducimiento, el Internet puede ayudar también, puede facilitar cosas. Porque con el Internet se puede pensar procedimientos que permitan a los ciudadanos de interaccionar con los políticos, de proponer directamente una ley, por ejemplo, haciendo una petición, ¿se dice así? ¿Petición? ¿Correcto? Una petición en línea, que es más fácil que ir con un papel en cada mercado, pedir las firmas y así. Que una petición en línea puede crecer más fácilmente que si es física. Puedes tener una interacción directa con las instituciones públicas. Ahora, para ver lo que pasa en la casa de frente, acá, no se necesita ir en la aula. Se va en Internet, en su salón o en su oficina, se mira en la televisión. Pienso que hay una transmisión en línea de lo que pasa en el plenum del Parlamento. Así que se puede seguir con atención lo que pasa. Y si hay un diputado o un senador que dice algo que no satisface a su elector, el elector inmediatamente lo sabe y lo puede comentar en una red social, Facebook, Twitter o cualquier otra. Así que no hay, como he dicho, solo el voto, pero con Internet se puede conectar más fácilmente con la política y así facilitar la implicación del pueblo en la política. Y eso que el pueblo parece pedir, más implicación porque quiere saber lo que pasa y quiere tener una influencia sobre la decisión pública, porque la decisión pública es su decisión. La decisión del Parlamento es una decisión en nombre del pueblo. Además, el Internet puede facilitar el control de la clase política. Porque en el ejemplo que he elegido, que se va a ver en la cámara, la transmisión de lo que pasa en la aula del plenum, del Congreso, en su casa, en Internet, se puede saber muy precisamente lo que se hace. Y hay, no sé si es así en Colombia, pero en varios países en Europa hay plataformas dedicadas, a ese control, que van a decir cuántas propuestas de ley ha hecho cada miembro del Parlamento, cuántas preguntas ha hecho, cuántas horas se fue en el Parlamento o afuera, etcétera, etcétera. Este Internet permite una mejora conexión entre el pueblo y sus representantes que
van a decidir en el nombre del pueblo. Pero acá de nuevo, tenemos límites. Primero de todo, el voto electrónico no es confirmado que permite una mejor participación. El mejor ejemplo son los Estados Unidos, donde se puede votar por voto electrónico y donde es un país en las democracias occidentales que conoce la ascensión una de las ascensiones la más alta. Segundo, tomo el ejemplo específico de la última elección de Trump. El voto electrónico es permitido antes del día de las elecciones, de la elección física, así que se puede conectar 2-3 semanas antes. Pero cuando se votó, no se puede cambiar el voto, se vota una vez. No sé si acordáis, pero había ese caso de las mails de Hillary Clinton, que estaba secretario de Estado, ministro de los afares exteriores, y que usó su cuenta personal, Gmail, para mandar mails que estaban secretos, que tenían el sello del secreto de Estado. Y el presidente, el jefe del FBI, ha tomado una decisión contra Clinton unas semanas antes del voto, cuando el voto electrónico ya estaba abierto, permitido. Y 2-3 días después, la decisión del jefe de FBI fue cancelada, porque no estaba correcta, no estaba legal. Pero durante esos 2 o 3 días, ¿cuántas personas han votado? Y no podían cambiar el voto. Son como 200, 300 mil. Y muy probablemente es un elemento, sino el elemento que cambió el voto y permitió la victoria de Donald Trump, que ganó, seguramente me acordáis, solamente con el voto de los estados, porque Clinton tenía casi 3 millones de votos más de Trump al nivel nacional de todos los Estados Unidos. Son solo los 3 estados, los swing states, que permitieron la victoria de Trump. Y probablemente, ahora no se sabe de modo preciso, pero probablemente este caso del FBI y de las mails fue lo que basculó, cambió el resultado. Luego hay seguramente el tema de la cibercriminalidad. Cibercriminalidad que pone los límites de la interacción entre democracia y Internet. Y así vuelvo a mi tercero y último punto. Cibercriminalidad, lo que llamo en general todas las influencias electrónicas, digitales, sobre la democracia para influenciar en modo engañoso, en modo criminal, el funcionamiento de la democracia. Así que con el voto electrónico, por ejemplo, se puede falsificar el voto. Y ahí hay un problema como paradoxo, porque el voto electrónico pone 2 límites. El voto secreto
y el cambiamiento del voto en modo criminal. El voto en una democracia debe ser secreto, el voto del ciudadano. Debe ser secreto porque siendo secreto es libre. Para ser libre debe ser secreto, porque si es secreto no se tiene ninguna influencia de cualquier persona. Cuando no es secreto, no es libre porque se puede encontrar influencia de otros. Si el voto electrónico se introducen métodos para garantizar al maximal la dimensión secreta, entonces se pierde la garantía de la personalidad del voto, porque si es secreto no se sabe exactamente quién votó. Y por eso hay posibilidad de cambiamiento de voto y de hacer votar gente que no existe. Si al contrario se garantice la personalidad del voto, que se sabe que una persona viva, que tiene el derecho de votar, es la cual que votó en modo electrónico, se baja el nivel de garantizar el carácter secreto del voto. Lo mismo con el control. El control con Internet se puede fácilmente influenciar en modo criminal o no. Porque los varios sitios de que hablé antes, que proponen estadísticas sobre el comportamiento del diputado y todo, tienen sus propios límites. No dicen qué hace el diputado cuando no es en la aula, no es en una comisión, no. Y parece decir que cuando no es contabilizado significa que no trabaja. Pero cuando es en su oficina no hay ningún control. Y en su oficina puede ser que duerme, puede ser que juega carta con sus amigos, pero puede ser también que está trabajando. Un miembro del Parlamento que hace 1000 preguntas al mes al gobierno para hacer su control. Tiene una estadística muy alta, muy elevada, porque son muchas. Pero no se sabe cuáles son las preguntas exactamente y cuál es el resultado. Mientras un diputado que hace 2 o 3 preguntas, una estadística mucho más baja, que pero son exactamente las preguntas que ponen el gobierno en dificultad, es más eficiente que el primero, que tenía solamente un número más alto, más elevado. Y ahora, a volver a la cibercriminalidad, evidentemente todo eso puede ser influenciado en modo criminal por actores externos al mundo, a la esfera institucional y externo al Estado mismo, con la influencia internacional de otros estados. Cuando se habla de otros estados en democracia y Internet, se habla de un otro estado en particular, la Rusia, que intenta de influenciar votos en el mundo, en Francia también, en los Estados Unidos, en Brasil. Colombia es demasiado pequeña para la Rusia, por el momento. Si se caen todas las economías de la América Latina, probablemente Colombia será influenciada por la Rusia también. Y para influenciar eso, usan noticias falsas. Así que ahora no voy a concentrarme solamente sobre la Rusia, porque es la influencia mayor, pero no es la única. Y hay individuos que pueden también desarrollar
y difundir noticias falsas. Durante la última elección en Francia, del 2017, que permití a nuestro presidente de volver presidente de la República, que no sé si lo conocéis un poco acá, pero Emmanuel Macron y su victoria fue un elemento extraordinario en Francia. Primero de todo, es muy joven. Cuando volví presidente no tenía 40 años. Segundo, su partido mismo estaba muy joven, porque fue creado un año antes. Volví presidente en el mayo del 2017 y el partido fue fundido en el abril 2016. Antes no existía. Y tercero, Emmanuel Macron se candidó solamente a una sola elección en toda su vida. Y la ganó. Fue la elección presidencial. Imagínate que te vas a presentar a una sola elección, presidente, chao, no tengo 40 años y ya estoy presidente de la República. Vale, no es el tema exactamente de hoy. Se podría hacer otra conferencia en ese tema, como Macron volvió presidente. ¿Has notado el tema de la próxima presidente que me vas a invitar? Sí. Pero durante su campaña había varias fake news. Emmanuel Macron tiene como esposa una mujer que tiene 20 años más de él. Y había noticias sobre su relación. Esa esposa tiene hijas de un primer casamiento que tienen 30 años, que es más en la edad de las mujeres que se puede imaginar que uno de 39 años va a gustar, y así que había noticias sobre una relación entre la hija de su esposa y Emmanuel Macron. Había otra fake news sobre el hecho que él tenía contos en países, Panamá y etcétera. Había otra fake news, había mucho, pero no le voy a citar todo. Cuando se encuentra con gente de bajo nivel social, después se va a llevar las manos, porque es sucio. Y su campaña electoral habría sido financiada por, ¿cómo se dice ese país? Arabia Saudita. Varias noticias que fueron difundidas en el Internet con pruebas, no solo un tweet diciendo así, imágenes y todo que vienen confirmar esas noticias, que siempre pero estaban montajes, que estaban falsas entonces. Y Emmanuel Macron ha dicho, entonces, vamos a votar una ley contra las noticias falsas, contra la manipulación de la información, así se llama. Una ley, pero con la cual estoy muy crítico también. ¿Qué establece esa ley? Dice que durante el periodo electoral, y da la definición de lo que llama el periodo electoral, son los 3 meses antes del mes de las elecciones y hasta la elección. Por ejemplo, tenemos elecciones el 26 de mayo, el próximo 26 de mayo, en Francia, en toda Europa, porque son las elecciones europeas. Así que el periodo electoral empieza 3 meses antes del primer día del mes de las elecciones. 26 de mayo, primer día, 1 de mayo, 3 meses antes,
1 de febrero. Febrero, marzo, abril y hasta el 26 de mayo. Durante todo ese periodo no se pueden difundir noticias falsas. Luego explico cómo la ley da la definición. Pero antes, porque es más interesante, el procedimiento, ¿qué pasa si alguien difunde una noticia falsa? Se puede introducir un recurso de emergencia de frente a un tribunal que va a decidir en emergencia si la noticia es falsa o verdadera. Si es verdadera, no pasa nada. Si es falsa, el tribunal puede ordenar a la plataforma, a la persona que la difundió, etcétera, de retirarla, de cancelarla y de ser como si no hay ninguna consecuencia. Ese tribunal, la ley dice, hay solo uno para toda Francia. Es concentrado y es el Tribunal de París. Uno solo. La emergencia significa 48 horas. El juez tiene que decidir en 48 horas, no una más, no una menos. Así que un juez único para toda la Francia tiene que decidir en 48 horas si una noticia es falsa o verdadera. Tomo un ejemplo. De nuevo con la elección de Macron en el 2017. He dicho que estaba una elección extraordinaria. Estaba una elección por accidente. Porque Emmanuel Macron volvió presidente de la República solamente gracias a 2 eventos precisos que, cumulativo, han permitido su elección. Si se retira solamente uno, Emmanuel Macron no sería presidente hoy. El primero pasó el 1 de diciembre de 2016, cuando el presidente de la época, François Hollande, decidió de no candidatarse de nuevo a su propia sucesión. Estaba la primera vez en toda la historia de la Quinta República Francesa que un presidente que podía presentarse, podía porque físicamente podía porque legalmente, constitucionalmente podía, decidió de no presentarse. Y el segundo evento, que es lo más importante pero lo que no concerne, es que el candidato que todos ya consideraban como el próximo presidente, que estaba el candidato de la derecha, François Hollande estaba presidente de izquierda del Partido Socialista, que se llama François Fillon, que fue elegido candidato después de una primaria que se desarrolló en el noviembre de 2016, que fue una primaria muy importante porque todos pensaban que el victorioso a esa primaria sería el próximo presidente. Y estaba bastante claro que sería así. Ese candidato fue víctima de una denuncia en un periódico que se llama Le Canard Enchaîné, que es un periódico muy famoso en Francia, provocativo, que pero denuncia generalmente hechos verdaderos. Y ha dicho que François Fillon había empleado su esposa como colaboradora. Eso no es un problema. El problema estaba que la había empleado como colaboradora, pero que ella no ha trabajado, no ha hecho nada. Entonces estaba un empleo ficticio que, pagando a su esposa, teniendo un cuenta bancario juntos, se pagaba a sí mismo. Y François Fillon ha dicho inmediatamente, es falso. Es falso.
he empleado a mi esposa, pero no hay ninguna ley que me lo prohíbe. Y ella ha trabajado. ¿Esa noticia es falsa o verdadera? Luego había todo un procedimiento penal contra Fillon, que todavía no es terminado. Recién, como hace 2 meses, el juez decidió de seguir el procedimiento, de decir que hay acusa contra Fillon y que ahora se va al tribunal para juzgar. La encuesta es terminada y vamos al tribunal. Casi 2 años después, si en 2 años el juez no fue capaz de decir y de decidir si estaba en culpa o no, ¿pensáis que en 2 días un juez puede decir si la noticia es verdadera o si es falsa? Por lo menos, la ley ha establecido una definición de la noticia falsa. Son alegaciones, no sé si la palabra es correcta, alegaciones o hipótesis que son inexactas o engañosas y que deben tener un impacto directo sobre el resultado de la elección. Deben ser difundidas con el objetivo de influenciar el resultado de la elección. Y solamente durante el periodo electoral, como definido antes. Segundo, son noticias que son difundidas solamente en plataformas que contan más de 5 millones de conexión única cada mes durante un año civil, el año antes de la elección. Para decirlo en modo práctico, Twitter, Facebook, probablemente Instagram. El Consejo Constitucional francés, que es el homólogo de la Corte Constitucional colombiana, ha controlado la ley, porque tenemos un procedimiento de control a priori en Francia, antes de la promulgación de la ley. Creo que acá no, que solamente después, me parece. Por algunas leyes, sí. No. En Francia, sí. En Francia es obligatorio por las leyes orgánicas, así los llamamos, seguramente lo mismo de las leyes estatutarias, y es posible, si hay un recurso de parlamentares, por las leyes ordinarias. Así que había ese recurso y el Consejo Constitucional controló y limitó un poco la aplicación de la ley, diciendo que esas alegaciones o hipótesis inexactas o engañosas no son solamente opiniones o parodias, ¿se dice así, parodias? ¿Sí? O solamente algo que es inexacto por no ser completo, o tampoco simple exageraciones, ¿correcto? Exageraciones, complicada esta palabra para mí. Pero solamente una noticia falsa es solamente una noticia
que se puede demostrar la falsedad en modo objetivo y del cual el carácter inexacto o engañoso es manifiesto. Entonces, diciendo eso, menos malo que lo he dicho, porque permite de reducir el impacto negativo de la ley, pero diciendo eso, confirma en realidad que el trabajo de combatimiento contra las noticias falsas no es el trabajo del juez. Es un trabajo educacional. Si el juez puede condenar solamente las noticias falsas, que son falsas en manera manifiesta y objetiva, significa que cualquier persona lo puede hacer. El único que podrá hacer el juez es ordenar de cancelar la noticia, que si no se tiene un poder, una prerrogativa de poder público, no se puede hacer. Pero no se combaten las noticias falsas con procedimientos estatales, porque la libertad de expresión, la libertad de palabra, es un elemento fundamental de la democracia. Porque sin libertad de expresión no hay pluralidad en la democracia. Cuando hay una verdad única, cuando hay solamente una persona que habla, se llama la dictadura y no es democracia. Hay democracia desde el momento que hay gente que no está de acuerdo, que hay oposiciones, una mayoría y una oposición. Y la democracia debe permitir que esta oposición de hoy puede volver a ser la mayoría de mañana, con el cambiamiento. Y para volver a ser la mayoría de mañana, necesita que proponer argumentos demostrando que la posición de la mayoría no es buena y que su posición propia sería mejor. Y eso se permite con la libertad de expresión. Cuando se introduce un procedimiento de control de las noticias falsas que sea estatal, conduce a poner una verdad de Estado. Y para poner una verdad de Estado se necesita casi, quizás no casi, se necesita a punto una policía de Estado. ¿Qué es la policía de Estado? Como la policía del pensamiento que se encuentra en ese libro de George Orwell, 1984. Pienso que se conoce en Colombia también, que describe una dictadura. Por eso digo que no se puede combatir las noticias falsas con procedimientos estatal. Se combaten en modo educacional. Son los periodistas mismos que deben hacer fact-checking, controlar los factos y decir lo que es verdadero y lo que es falso. Y que es un fenómeno que hoy en Francia y en Europa en general hay siempre más y que funciona bien. Por eso esa ley es totalmente inútil. Y es además inútil que ya hay todavía mecanismo para combatir noticias falsas. Claro que un periodista que dice algo falso, sabiendo que es falso, solamente para influenciar un voto, debe ser condenado, porque no es así que se hace la profesión de periodista.
Pero ya hay una ley, hay dos leyes. Una no del siglo pasado, del siglo antes, del 1884, que ya en 1884 decía en general que un periodista que difunde una noticia que sé que no es verdadera es condenado. Y hay otra ley, el Código Electoral específico, que condena quien difunde, entonces no solamente un periodista, cualquier persona que difunde una noticia falsa con el objetivo de influenciar el voto. Ya estaba. Entonces, ¿por qué introducir además esta ley que se puede fácilmente y desafortunadamente paragonar a una ley casi dictatorial, una ley que introduce una verdad estatal y no una policía del pensamiento, pero un juez del pensamiento, porque él va a adjudicar lo que es verdad y lo que no lo es. El problema que tenemos es que no se puede controlar todo. No se puede controlar la influencia externa. No se puede controlar el pensamiento de la gente, de los individuos, saber si van a creer una noticia que quizás para nosotros acá, porque hemos estudiado, porque nos interesamos mucho a la cosa política, sabemos sin del inicio que es falsa, pero, perdón, es un poco presuntuoso, pero somos parte de la élite de la nación en ese ámbito. No todos se interesan así a la esfera política, no todos han hecho estudios por años, sea en Colombia, sea en todos lados del mundo, en Francia, Europa, Alemania, Italia también, es lo mismo. Pero no se puede controlar el pensamiento. Pienso que no se debe controlar el pensamiento. Cualquier persona es libre. Se debe, al contrario, permitir el debate, aprofundir el debate, aprofundir los mecanismos que permiten en el debate de clarificar lo que es verdad, lo que es falso, con el apoyo de la educación, con el apoyo del Estado que participe al debate, pero sin decir eso es verdad, eso es falso, sino volvimos al problema inicial que se pensaba de combatir las noticias falsas porque quieren las noticias falsas y tener una influencia sobre el voto, y el Estado, poniendo una verdad de Estado, viene a introducir una influencia sobre el voto porque dice el voto debe ser así, la verdad es esa que debe conducir a ese resultado. Y así concluyo. Muchas gracias. Tenemos un pequeño espacio, si ustedes quisieran preguntarle algo a vosotros. Este es un tema absolutamente terrible, porque cada que uno ve cosas como la difusión del odio y el terrorismo, uno quisiera que hubiera eficiencia en el control de la propagación de esta clase de eventos, es decir, que Internet que las plataformas fueran un poco más eficientes, haciendo que ciertas cosas no se difundieran. Sobre todo hablo del odio, del terrorismo, de cosas sensibles también para nosotros, como los temas de los niños, etc. Pero ciertamente la palabra control siempre nos pone así un poco erizados, porque no quisiéramos control sobre Internet, ni siquiera control de los gobiernos, que es el peor. Pero también en los balanceos uno se pregunta, y entonces, como necesitamos una Internet libre, absolutamente, pues estamos de alguna manera también patrocinando ciertas cosas como lo que acabamos de ver.
con los eventos de terrorismo que fueron difundidos por Facebook casi en tiempo real. Entonces, en estas realidades, profesor, ¿usted qué piensa? Porque ciertamente uno debería propender por una libertad casi al 100 en Internet, pero también hay cosas que preocupan. Habría algunos términos medios, algunas ponderaciones que hacer, que la gente pudiera tener unos remedios, inclusive yo hablo de lo global, pero la niña a la que le difunden su sexualidad fue filmada subrepticiamente, por ejemplo, ¿cómo hacer para que esas cosas no afecten de una manera que se puede suicidar una persona simplemente por eso? ¿Cómo evitar las tragedias que Internet propicia? Profesor Phil, yo quisiera complementar un poco lo que plantea el magistrado José Bernardo Reyes en este sentido. Estamos persuadidos de que Internet es democracia, de todo este tema de redes, etcétera, es democracia, y que la democracia significa garantizar, 1, el anonimato, 2, inclusive la grosería, el abuso del lenguaje. Eso debe ser garantizado porque en últimas eso hace parte de la democracia. Y si no hubiera eso, ¿qué hubiera pasado con Gaddafi, por ejemplo? ¿Qué pasaría en Venezuela en este momento? Es decir, un recorte de eso implicaría grave detrimento de la democracia. Pero la pregunta del millón es límite y responsabilidad. ¿Cuál es el límite concreto? ¿Cuál sería el límite de responsabilidad? Nosotros aquí en la Corte hemos construido algunas tesis. Por ejemplo, que el límite sea cuando la conducta termina consolidándose un delito, es decir, termina tipificando un delito, ahí para. Ese es como quien dice el límite. Pero quisiera escucharlo de todas maneras en el tema de límite y responsabilidad, que es la pregunta del millón en torno al tema de hasta dónde puede ser el infinito en el tema de las redes o en el tema del Internet. Sí, muchas gracias. Las dos preguntas son conectadas, ¿no? Sí. Me parece. Obvio que Internet fue un elemento de facilitación, y no cité ese ejemplo, o ejemplos, por varias revoluciones. Y en particular las revoluciones del 2013, 14, 15 en el norte de África. Usted habló de Gaddafi, pero había en Tunisia, en Marruecos, en Egipto, a tal punto que se habló de revoluciones 2.0. No sé si se usa esa palabra 2.0 acá sí, también en español, pero sí, para decir el mundo digital, ¿no? Obvio que en Internet se puede decir todo, no, en el sentido no se puede, se tiene el derecho de decir todo, pero se tiene la facultad de decir todo. Y quizás aún más fácilmente que en la vida cotidiana, porque una persona que ingresa a una aula o que es en la calle y que dice algo, la se puede parar inmediatamente si dice algo malo o que va contra la ley. Y la se puede identificar, la se puede arrestar. Con Internet hay una conexión que pero es desconexión, porque cualquier persona puede crear un perfil en Twitter, Facebook, con un nombre falso y decir lo que quiera sin que se pueda inmediatamente identificar. Luego hay métodos, yo no entiendo nada de todo eso. No, me interesan cómo es los reglamentos jurídicos, pero cómo funciona al nivel electrónico, eso estoy totalmente perdido. Pero sé que se puede identificar con varios elementos. Pero es más difícil que ver la cara de la persona que habla y arrestarla. Naturalmente que se debe controlar palabras que no se deben decir porque, por ejemplo, son racistas o hacen una denuncia a una persona que es falsa.
yo voy a decir mañana su internet que el magistrado Reyes ha hecho cuando estaba joven, no sé, sí, que estaban casados los dos. Y cuando han adoptado un hijo y cuando se son separados, han abandonado. Pero entra uno en otro campo, ¿no? Las verdades parciales. Sí, claro. Que terminan siendo mentiras virtuales. Entonces, qué bueno también mirar eso, porque en un momento dicen, no, yo dije algo y un pedazo es verdad, lo otro es falso. Otro lío tan grande que uno ve en las comunicaciones. Entonces, el matrimonio se da por hecho. El hijo no lo reconocemos. Entonces, claro que se debe organizar una regulación de eso. Pero es la misma de la que existe por el mundo real, el mundo físico, aplicado al mundo digital. Tampoco puedo venir acá y tener palabras odiosas, en el sentido que sostienen el odio de las otras personas, de las que son racistas o que van contra mujeres o minoridades o así. Tampoco puedo decir algo que sea, no sé si la palabra es correcta, difamatorio. Es, por lo menos en Francia, imagino acá también, es contra la ley, es penal. Y se deben introducir procedimientos, y eso existe en las plataformas, para denunciar algo así. El problema es que si yo pongo una noticia, decimos difamatoria, en el internet, también se la retiro, se puede quedar. Porque hay la memoria de internet, hay la captura de pantalla. ¿Pantalla, es correcto? Sí. Que pueden memorizar lo que yo he dicho. Pero en la vida cotidiana también se puede registrar, se puede filmar, así que una persona que dice algo falso o difamatorio se puede quedar también, y hay mecanismos legales para combatir eso que se deben organizar y que son organizados en las redes sociales. Se puede denunciar un tweet o una publicación de Facebook en la plataforma para que Facebook hace algo para retirarlo. Y hoy, por ejemplo, no sé si lo habías intentado, pero yo lo intenté para fin de mis conferencias sobre noticias falsas. No se puede más crear un conto Facebook totalmente desconectado. Porque no sé cómo pueden, pero si creas una dirección mail nueva en un Gmail o Outlook o cualquier cosa, para crear un nuevo conto Facebook, porque para crear un conto Facebook se necesita una mail, Facebook no lo valida, no pasa. Inténtalo hoy por la tarde. No sé cómo hacen, pero no funciona. Entonces hay un control sobre esta posibilidad de crear nuevos accounts para difundir eventualmente noticias falsas o parcial o toda esta cosa que un control del lado de Facebook. Por Twitter no lo intenté todavía, lo haré para ver si hay lo mismo. No creo. Creo que se puede más fácilmente crear un conto Twitter
pero me parece que Twitter es un poco diferente porque no puedes hacer una publicación larga. Tiene que ser menos de 280 caracteres. Así que es minimalizado. Y por la cuestión de la responsabilidad, aquí también mi contesta es que se deben usar y aplicar los mecanismos previstos por la vida cotidiana. Si hay una persona que difunde en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram o en cualquier cosa imágenes que son prohibidas o que van a hurtar en cualquier modo, hay procedimientos penales que se pueden empezar. El problema es identificar a esta persona. Pero eso no es un problema legal, es un problema electrónico. Y no se puede prohibir generalmente de publicar en Facebook solo porque hay unas personas que pueden tener palabras odiosas o que van a hurtar. Porque si no, con el mismo razonamiento se va a decir que vamos a prohibir todos los autos porque hay unas personas que no son capaces de manejar y que crean incidentes que pueden volver a la muerte de unas personas. Entonces hay ese equilibrio y la identificación de la responsabilidad en el Internet no es una cuestión jurídica, no me parece que sea una cuestión jurídica, pero una cuestión electrónica, y el mundo digital ya permite y debería permitir aún más de identificar personas. El derecho, dimensión legal, puede solamente decir cómo luego, cuando la persona es identificada, se puede desarrollar su responsabilidad. Una cosa que se podría imaginar al nivel jurídico es de que el Estado permite la creación de una identidad digital. Tenemos todo una identidad civil, carta de identidad, pasaporte, y no podemos tener dos cartas de identidad o dos pasaportes. A veces tenemos dos pasaportes por varias razones, porque vamos en varios países que se excluyen y que si tenemos el sello de un país no podemos ir en otro país. Por ejemplo, si tenemos el sello de los Estados Unidos de América, no podemos ir en Irán o en Libia o así. Por eso a veces gente tiene dos pasaportes. Pero en los dos pasaportes es el mismo apellido, el mismo nombre. Identificado. Y por eso se podría imaginar que se crea una identidad digital única. Y con esta identidad digital, que ya existe en en varias materias, por ejemplo, por pagar los impuestos. En Francia, hoy, la declaración del estipendio para pagar los taxes, los impuestos, se hace todo para Internet. Y tenemos cada uno una identificación fiscal. Se podría imaginar que se hace una tal identificación, pero general. Eso es un ventaja para identificar a la gente. Pero hay, por otro lado, el límite. El límite
es la cuestión de los datos personales. Es que si hay una identidad única, todos los datos son concentrados en esta identidad. Y que si esta identidad es electrónica o digital, la se puede piratear los datos de la persona. En particular, no digo ahora solamente en modo totalmente criminal para volverse que yo sea magistrado de la corte y me llamo José Fernando Reyes porque me tomo esta identidad. Pero para saber lo que haces en su vida, dónde vive, etc. Y a fin económico y comercial, por ejemplo. Como nos pasa cuando vamos en el Internet con los cookies que identifican lo que hacemos en Internet y que nos van a proponer servicios, publicidad en relación con nuestro perfil. Y para crear una tal identidad se necesita probablemente adelantar en la protección de los datos personales para proteger la confidencialidad de estos datos. Pero pienso que habría un día donde una tal identidad única que va a servir para cada procedimiento en Internet lo vamos a encontrar. Solo que por eso no se puede hacer al nivel de uno solo Estado. Porque si no me puedo hacer un conto en Francia porque necesito la identificación en Francia, lo voy a hacer en los Estados Unidos o así, por siendo en Francia, porque con la conexión sin fines, sin límites, sin fronteras, se puede ser por todos lados a cada momento. Demos la oportunidad a ver si alguno de ustedes tiene alguna interrogante que hacer y que sea corto, a ver si terminamos. ¿Alguno de ustedes? Dinos. Profesor, muchas gracias por la conferencia, antes que todo. Creo que todo lo que, o más bien a lo que se resume su conferencia es hablar de un problema de eficacia en el derecho. Pero discrepo que porque hay un problema de eficacia eso fortalezca la democracia. Creo que su teoría es descriptiva más que propositiva de alguna manera. Y pues con fundamento en ello, de hecho me parece más bien que al punto en el que usted llega de hablar de la eficacia del derecho es como escuchar, por más que se critique, es como escuchar a Kelsen en el primer capítulo de la teoría del derecho, hablar del problema de la validez relacionado con la eficacia, los no eficaces, los no válidos. En ese sentido, quiero preguntarle si el hecho de la eficacia de una norma debe constituir una renuncia a la garantía de derechos fundamentales. Básicamente usted está aseverando, creo yo, que porque una norma es ineficaz, en este caso el derecho resulta ineficaz para controlar algunos aspectos del Internet, aspectos nuevos para el derecho. Es como una renuncia del derecho a tratar de regular estos aspectos. Más aún me parece preocupante que hable usted de una identidad digital cuando me parece de alguna manera contraevidente con lo que ha dicho del carácter secreto del voto, etc. Porque si existiera tal identidad digital como usted lo señala, creo que se constituiría algo así como un voto público, una declaración pública de intenciones y con las consecuencias que eso tiene pues en una democracia en la cual no está muy definida la libertad de expresión. Entonces, para sintetizar, que pena lo largo del argumento, es mirar si el problema de la eficacia resulta una renuncia a la garantía de derechos fundamentales. ¿Tiene un ejemplo particular en mente por lo que me pregunta o es algo muy general? Sí,
puede ser el caso, como usted lo señalaba, de una noticia falsa, ¿no? De las presidenciales en Francia. Entonces, el hecho que el derecho no resulte eficaz para garantizarle al candidato que su noticia, digamos, que lo que se asevera de él no sea, digamos, ¿cómo lo explico? El hecho que no haya un mecanismo judicial efectivo para que el candidato que usted está señalando pueda proteger su derecho fundamental o incluso pueda tener alguna posibilidad de ganar la elección, deviene en que el derecho se quede ajeno a protegerle sus garantías fundamentales. Básicamente es como una renuncia por falta de eficacia. Sí, la eficacia es esencial porque y es parte de la validad del derecho. Como Kelsen decía, el derecho es un orden jurídico, entonces una organización normativa de normas coordinadas y globalmente eficaces. Globalmente eficaces. Eso no significa que cuando voy manejando que el límite de velocidad es 100, que voy a 120 y que no me pasa nada porque no hay policía, no significa que la norma no es eficacia más y que no existe más. Porque es globalmente eficacia, porque en cualquier momento hay la posibilidad de sancionar y de dar eficacia a esa norma. Y por los derechos fundamentales es lo mismo. Ahora, por el ejemplo que cité del candidato Fillon en Francia, todavía no se sabe en modo oficial si ese elemento es falso o verdadero, porque se tiene la presunción de inocencia y hasta que un juez no ha decidido, un tribunal no ha decidido que Fillon ha hecho malo, Fillon es inocente. Pero parece bastante claro que la noticia es verdadera, porque tenemos, por ejemplo, en particular, una entrevista de su esposa diciendo que nunca ha trabajado por su marido. En modo muy claro a una periodista, una entrevista antes de la revelación de la denuncia por el periódico. Así que, por ese ejemplo en particular, el hecho que Fillon no podía combater contra la noticia no es manco de eficacia, solamente que él decía que estaba falso, pero muy probablemente estaba verdadero. Y la eficacia que usted comenta es eficacia del derecho, de la norma, ¿no? Se entiende bien. Eficacia del derecho, de los derechos fundamentales en los cuales hay la libertad de expresión y la protección de la vida privada, además de los derechos electorales y etc. Pero volvimos a algo que ya hablé y comenté. Para garantizar totalmente el respeto de la vida privada, imaginando que cualquier cosa que se dice sobre una persona hurta la vida privada de esta persona. Porque si yo digo, represento esta persona que es mi amigo, ya y digo algo sobre su vida privada, presentándolo como mi amigo. Quizás él, en su sentimiento personal, es mi amigo, pero no quiere que se sabe, por cualquier razón,
razón suya, es su vida privada, no tiene que dar razón por qué. Pero para no permitir eso, se debería obligar que yo no digo nada. Entonces va en contra de la libertad de expresión. Los derechos humanos se ponen al maximal de la garantía, siempre se excluyen. Eso quiero demostrarle con mi ejemplo. Que no se puede haber una libertad de expresión total porque hay en particular el respeto de la vida privada. Y no se puede haber un respeto total de la vida privada porque se tiene la libertad de expresión. Lo mismo vale por los dos derechos o principios fundamentales de la democracia, la igualdad y la libertad. No se puede ser totalmente libre porque va contra la igualdad. Si soy totalmente libre, puedo ingresar en cualquier casa, puedo tomar cualquier auto, me gusta su computadora, por favor me la diga, y así. Y si somos para garantizar completamente la igualdad, significa que no somos libres. Porque si somos exactamente, estrictamente igual, nos deberíamos vestir todos en la misma manera, tener todos el mismo pelo, etcétera, etcétera. Entonces, esta eficacia, no sé si entendí bien su pregunta, pero esa eficacia que usted comentó es necesaria, pero se debe equilibrar con todos los derechos humanos. Y por cuanto concerne nuestro tema de las noticias falsas, no se puede salir del principio que las noticias falsas son malos y se deben parar en cualquier modo, porque si no eso va contra de la libertad de expresión. Y volvimos a esta posición que es la mía, así que no pienso que estaba solamente descriptivo, que combatir las noticias falsas es primero un tema educacional, un tema que concerne la gente que difunde educación, sean profesores, sean periodistas, porque periodistas difunden educación también, nos dan información para educarnos, para que nos sabemos de lo que pasa. Y no pasa por un mecanismo legal, porque hay un riesgo muy grande que se vuelve a una verdad de Estado.